Bueno, entonces vamos a seguir con lo que es la entrevista. Entonces dice que al concluir la entrevista, se agradecer al informante su colaboración. El entrevistador o encuestador debe tener la suficiente agudeza para observar, escuchar, transcribir, sintetizar la información recopilada. El entrevistador o encuestador debe contar con una guía de entrevistas en donde se establezcan los objetivos. Entonces, según el objetivo o el tema, así se deben plantear las preguntas bien estructuradas y pues debe tener un objetivo, ¿no? Puede ser el mejorar un servicio o el perfeccionar la calidad de un producto o para poder brindar una información acerca de algo nuevo que se va a abrir. Durante la entrevista o al final, el entrevistador o encuestador deberá anotar en la cédula o una minuta diario de campo o fichas de trabajo, los resultados. Las anotaciones deben hacerse con la mayor imparcialidad y objetividad. Después de una encuesta se hace unos datos estadísticos, entonces se mira cuál fue la respuesta que más obtuvo un porcentaje o la que menos obtuvo. Siempre que hay una encuesta debe haber unos datos estadísticos. La técnica de la entrevista consiste en obtener respuestas válidas. Para llegar a esto solo se logra entrevistando o encuestando y se perfecciona con la experiencia acumulada. Entonces, se debe tener la técnica, primero la preparación de las preguntas enfocadas en el tema que se vaya a encuestar, mirar el perfil de los encuestadores o entrevistados. Para esto tenemos que saber los tipos de entrevista que hay. La primera es la estructura o dirigida, la segunda no estructurada, la tercera focalizada, cuarta la clínica o la libre. ¿Qué es una entrevista estructurada o dirigida? Se realiza con un cuestionario y con una cédula o una minuta de preguntas que se debe llenar a medida que se desarrolla. Las preguntas se transcriben tal y como las proporciona el entrevistado, por lo tanto las preguntas siempre se plantean con el mismo orden. Por supuesto, ustedes van a tener un cuestionario, una encuesta y debe haber un orden en el que ustedes van a tener, lo hice por medio de temas, pero pues el orden es importante para poder elaborar la estructura de una encuesta o una entrevista. La entrevista no estructurada, el entrevistador o encuestador la efectúa tomando como base un guión. Las preguntas son abiertas y no tienen una estandarización. Cuando hablamos de una pregunta abierta, siempre van a empezar con un signo de interrogación. Son preguntas interrogativas. ¿Cómo le pareció? ¿Le gustó? ¿Qué le podemos cambiar? Y estas preguntas abiertas son la base para empezar una conversación. Esta es la entrevista focalizada. Se caracteriza porque se investiga a una lista de tópicos. El investigador o encuestador sondea e investiga todo lo referente a esos factores o a los ítems en los cuales él va a calificar, mirando el perfil del encuestado o la encuestada. Una entrevista clínica es una modalidad de la entrevista focalizada, pero en este se analizan las motivaciones y sentimientos individuales desde el punto de vista psicológico. Yo sé que muchos han ido a las entrevistas laborales donde hay un psicólogo laboral. Nos hacen unas pruebas psicotécnicas, una serie de preguntas para medir nuestra inseguridad o nuestras fortalezas, nuestras debilidades, si sentimos miedo. También está la entrevista libre. Se da en absoluta libertad al entrevistado para expresar su opinión acerca de un tema y el entrevistador solo interviene para orientarlo. Es libre, es muy sencilla. Y para poder hacer una encuesta o una entrevista, se debe hacer un cuestionario, que es un formato redactado en forma de interrogatorio de donde se obtiene información acerca de las variables que se van a investigar. Se aplica de la siguiente manera: personalmente, por correo electrónico, en forma individual o colectiva. Lo podemos hacer personalmente o colectivamente, de persona a persona o por medio de un correo. La colectiva es un grupo de personas a las cuales le estamos preguntando lo mismo, la misma encuesta, o simplemente es para saber algo sobre un servicio. A veces pueden ser 30 clientes, 20 o
40 usuarios. Bueno, vamos a dejar aquí de presentar para ir a la actividad que tenemos el día de hoy. Entonces vamos a ir a nuestro Classroom para mirar cuál es la actividad del día de hoy. Bueno, entonces voy a la explicación de la actividad que vamos a hacer sobre la encuesta. Entonces vamos a ir aquí a trabajo de clase, le damos clic izquierdo, vamos a la día 2, tareas, taller día 2, le damos clic a los 3 punticos, editar, y ahí nos va a aparecer las actividades para el día de hoy. Entonces nuestra primera actividad martes, actividad 4, test martes, le damos a dar ahí, clic izquierdo, y nos va a salir un cuestionario, una encuesta sobre la motivación personal, también las fases que tiene el ambiente laboral. Esperemos que cargue. Bueno, entonces la actividad consiste en un cuestionario de tema motivacional. Consiste en 8 preguntas. Entonces, estas 8 preguntas, el primer cuestionario, son cerradas. La respuesta. Entonces, ¿crees que el día no tiene bastante horas para las cosas que deberías hacer? Sí o no. Cada uno lo va a responder según su criterio. Y luego viene un test laboral y personal donde nos habla del estrés, la asertividad, conocimiento profesional, delegar, educación y formación, integridad, juicio, motivación, liderazgo, capacidad de persuasión, flexibilidad, planificación, energía, iniciativa, autodesarrollo, asumir riesgos, detalles personales, capacidad de observación, adaptabilidad, tenacidad, resistencia, actitudes para la negociación. Ahí pues miramos si las tenemos, si no, ese punto no hay necesidad de responderlo. Exigencias laborales, independencia, control, capacidad como formador. Si nunca hemos
desempeñado algún cargo de formadores, entonces esa parte no la contestamos. Y actitudes para la comunicación. Entonces, aquí en este cuestionario, lo que es negociación, formador, y si hemos dirigido a alguien, si no lo hemos hecho, entonces no lo vamos a contestar. Ya voy a explicar cómo lo vamos a contestar. Entonces, el primer tema nos habla sobre el estrés y nos dice, ¿ha perdido alguna vez los estribos en el trabajo? Aquí hay tres preguntas y las tres tienen una X. Como las tres tienen una X, quiere decir que no están contestadas. Cada uno la va a contestar según su criterio. ¿Has perdido alguna de los estribos en el trabajo? No, nunca. Creo que no. No va con mi forma de ser. Una vez en un incidente puntual. Entonces, cualquiera de estas tres, ustedes las van a escoger y como hay tres X, la que escojan le van a hacer un chulito o simplemente la rellenan con un color. Igual todas tienen pues las X, simplemente ustedes contestan la que más se adapte a su personalidad y a su situación, un chulito o simplemente la rellenamos con algún color. Entonces, la primera es motivacional, son 8 preguntas, un test de personalidad va enfocado en la motivación, ya que vimos la pirámide, vamos a ver la pirámide de Maslow, donde nos va a hablar de la autoestima, los valores, el respeto, el autoconcepto. Entonces, esto nos ayuda a que nosotros tengamos una buena motivación. Y aquí pues ya vienen los temas de una encuesta, porque el tema también que vimos ahorita fue la encuesta o entrevista, y el encuestador o el entrevistador debe estructurar muy bien las preguntas sobre el tema. Este cuestionario, también vimos que es un cuestionario, está enfocado en el ámbito laboral. Entonces, en el estrés, la asertividad, detalles personales, la energía, el control. Entonces, esta es la actividad. Ya sabemos que ustedes la descargan, la contestan, la desarrollan y la vuelven a subir para poderles calificar. Ya he calificado unas de la actividad de ayer. No se preocupen, todavía hay plazos. Si alguno por X o Y motivo no se ha podido conectar, tenemos plazo hasta el sábado. Yo estoy en el momento sincrónico, que es el contacto que tengo con ustedes. Ahí me pueden hacer preguntas o en el asincrónico, en el momento que ustedes están desarrollando actividades, también yo estoy ahí. Entonces, cualquier pregunta, ustedes la pueden hacer. Eh, sí, el tema que vimos fue encuesta y entrevista. Entrevista aquí están las preguntas adecuadas que nos hablan de nuestras situaciones y ya van enfocadas al siguiente tema, que es la motivación, la que nos dice o habla el señor Abraham Maslow. Los 5 niveles que nos hablan de las necesidades que tenemos los seres humanos. Las necesidades se enfocan también en una encuesta que las empresas hacen para saber qué necesidades tenemos, qué situación vivimos, cómo puede satisfacer nuestras necesidades, deseos. Entonces, todos estos test de personalidad, de motivación, también van encaminadas al cliente interno, que es el empleado, y a un posible cliente externo, que es aquella persona que nos vaya o a contratar en una empresa o la vamos a atender por medio de una atención personalizada o por medio de un call center, que es una atención telefónica. Esta es la actividad, es muy fácil, tienen 40 minutos para desarrollar las dos.
Es algo muy, muy personal.